Bueno, lo que me ha permitido el umbral de la lectura es explorar nuevos autores. Y yo creo que más que impulsar, también promueve muchísimo la lectura y abre mucho el pensamiento cuando nosotros conversamos alrededor de lo que dice el autor. Entonces sí ha promovido ciertos hábitos y ciertas búsquedas en los autores. Y la situación misma de leer con otros le permite a uno no solo mirar de otras formas las lecturas que uno ya ha abordado individualmente, sino que también aparecen recomendados, por ejemplo, que ha sido como una parte que nosotros hemos privilegiado en los encuentros y que siempre, precisamente por ejemplo, esa parte ha sumado, al menos para mí, cosas para leer, para escuchar, películas para ver, documentales, música, y eso es genial. Y pues considero que no solo es muy importante como uno estar inmerso en el contexto de conversar con otros de lo que se lee, pues si uno disfruta como el ejercicio de la lectura, pero de todas maneras como si no se disfruta, si no se tiene como un hábito recurrente en la vida cotidiana, de todas maneras como un club o algo una reunión semanal para sentarse a conversar acerca de un tema es enriquecedor para la vida cotidiana, para el proceso personal de aprendizaje y para la vida, creo. A ver, yo siempre he sido un lector muy perezoso. Bien. Pero estar en estos espacios así me ayuda a abrir más mi vocabulario, a entender más cosas, a tener una crítica frente a los distintos temas que se traten. Incluso a través de los libros que leemos se generan muchas preguntas, las cuales de a poco socializamos y de a poco vamos respondiendo con el criterio de cada uno, desde los conocimientos que cada quien tenga. Porque yo siempre he sido más auditivo, más de qué me aporta la música y así. Entonces el umbral en realidad me aporta a ver la música de una forma distinta, a entenderla de una forma distinta y a tener un punto crítico sobre lo que normalmente hago, que es música. Pues la conexión mía con Umbral, sí, ha generado en mí pues, no solo el disfrute del encuentro, me parece fundamental. Que leer en solitario es una experiencia completamente distinta. En la medida en que no vas a encontrar posibilidades de eco, de resonancia. Cuando digo resonancia no es porque tengamos que coincidir necesariamente siempre en las mismas ideas, ¿cierto? Sino porque tener un interlocutor te deja poner en juego eso que lees, pero eso que te atraviesa después de que lees. Y a la vez poder compartir, obviamente, bajo otros puntos de vista y otras perspectivas, que obviamente se amplían mucho más cuando se hace un ejercicio, no solo de lectura colectiva, sino de eso que pasa después de leer que es conversar colectivamente alrededor de lo que se lee. Creo que una de las cosas valiosísimas y muy bonitas que tiene Umbral es eso. Y que siento que hay una apertura, que podamos ir no solo a diversidad de autores, sino también a los diferentes géneros, como acorde a los intereses y a las búsquedas y a las potencias que se van generando. Es decir, se va planteando una ruta en la medida en que se transita, y eso me parece a mí un ejercicio creativo muy valioso y muy bonito. Pues nosotros este año hemos abordado dos textos, Eli y Estanislao, precisamente como buscando textos cortos que nos permitan tener otra dinámica a la del año pasado y encontrarnos con una forma diferente, no solo de encontrarnos y leer como textos y terminarlos de leer en conjunto, sino también como textos que nos permitan
sí, tener como una constancia y una actividad como más fluida. Entonces con Eli, particularmente yo a Eli no lo conocía y fue para mí una experiencia demasiado enriquecedora en la medida en que fue acercarme a un autor que desafió muchas ideas que yo tenía respecto a la poesía, a la forma correcta o no de escribir poesía, a la idea de canon, a la idea de literatura clásica o literatura incluso. Y creo que precisamente como que habernos acercado a Eli desde la biografía también, que lo hablamos desde la lectura de artículos complementarios y desde nuestra experiencia cotidiana, hizo que no solo Eli para mí representara como casi un espejo de la realidad, pues como mirar en la poesía de Eli la realidad, sino también que inauguró para mí como una nueva forma o posibilidad de entender, leer y escribir poesía. Y creo que pues en todos los sentidos muy valioso, además porque precisamente como mencionaba Marcial aquí haciendo la relación, la lectura colectiva de Eli fue genial porque precisamente fue encontrarnos con que muchas cosas que narraba Eli en su poesía, que era propia, pues que era la narración de hechos de los 80, de los 90, de barrios populares, eran narraciones que todavía nosotros se encontraban con nuestras vidas, con nuestras experiencias, nuestras memorias, y creo que eso hizo que Eli como que, al menos para mí, y creo que también como que otros sintieron esto porque se expresó en algún momento, fuera como un espacio, una lectura, una poesía, palabras donde encontrarnos, no solo encontrar nuestros recuerdos, sino como que encontrar nuestra cotidianidad, obviamente transformada, pero ahí. Y respecto a Estanislao, pues Estanislao siempre, al menos para mí, siempre leerlo es como encontrarse con el deber ser, como con el deber ser que uno anhela y que pues como que trata de que sea un ejercicio de búsqueda constante que ojalá nunca se agotara y siempre como que estuviera presente. Entonces creo que Estanislao, después de Eli Ramírez, fue como justo, aunque pues no se planeó como tan así, pero resultó siendo como una invitación a revalorar y continuar preguntándose sobre muchas cosas respecto al ejercicio de la lectura, de conversar con otros, incluso al mismo ejercicio de comentar lo que uno lee. Y ya con Estanislao yo creo que sigue siendo lo mismo, preguntarse si en realidad estamos leyendo bien o solo estamos leyendo por leer. Entonces, para mí eso ha sido también como un abreojos, como una forma de decir, por ejemplo, esta situación sí tiene que ser así o puede ser de otra forma, porque leer no solo es leer un libro, es leer situaciones, es leer momentos, es leer lo que vemos. Entonces, Estanislao me ha ayudado, me impulsa a eso, a tener una crítica sobre las cosas que veo, sobre las cosas que escucho, sobre las cosas que vivo en mi cotidiano. Bueno, a mí lo que más me gusta y me sorprende del Umbral es que también descubro autores que yo en mi cotidianidad y en mi interés no había pensado, porque justamente es entender que hay otras personas que piensan diferente y que también es valioso conocerlas. Con Eli es muy interesante porque él habla muy desde lo propio, pero a la vez es raro porque uno está acostumbrado a un estilo eurocéntrico de cómo se lee, entonces es un choque cultural frente a lo propio y frente a algo que era necesario. Yo siento que el ejercicio de Eli es necesario para perdurar la cultura y para perdurar lo que era y lo que es Medellín y cómo él lo refleja en su poesía. También con Estanislao Zuleta me pasa que encuentro ciertos postulados filosóficos interesantes
que son complejos, pues obviamente, pero que también generan una reflexión sobre la lectura y sobre cómo hacerla, y que debería ser crítica, ¿cierto? Entonces, por esa parte siento que el umbral ha contribuido de manera positiva. Con Estanislao nos hemos encontrado en esa conexión entre el estilo del ensayo y la conferencia hecha texto. Y es muy bonito porque Estanislao en la conferencia hecha texto se vuelve ensayo. Y creo que esa es la potencia del pensamiento desde la palabra hablada vuelta a palabra escrita y texto. Estanislao para mí es un pensador preciso, es conciso, concreto, pero a la vez es exigente, es movilizador, muy analítico y obviamente pues no va a dejar nunca de ser provocador.